Toma mi mano, dame un abrazo. Buenos días, hermanos, paz y bien. Hoy es domingo 12 de septiembre, domingo de 24 del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra para este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo del 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó Jesús a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la tentación de un mesianismo sin cruz siempre estuvo ahí en el camino de Jesús. Recordemos que cuando Cristo fue tentado en el desierto, Satanás quería tentarlo de esa manera, proponerle un camino fácil. Le decía: convierte estas piedras en pan, justo cuando él tenía hambre. Lánzate del alero del templo, porque dice el Señor que enviará sus ángeles. Te daré todo esto, todas las riquezas, el poder, si me adoras. Y Jesús frente a estas tentaciones salió victorioso. Y ahora Jesús estaba subiendo a Jerusalén. Él quería preguntarles a sus discípulos qué decía la gente de él. En realidad no era que a Jesús le importaba mucho la opinión o la aprobación o desaprobación de la gente. Lo que sí le importaba a Jesús era qué pensaban sus discípulos de él. Y entonces, frente a esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?, los discípulos respondieron fácilmente todo lo que la gente decía, pero después les dice: ¿y quién soy yo para ustedes? Simón Pedro responde: Tú eres el Mesías. Jesús, viendo de que habían entendido, él comienza a instruirlos. Dice que les comenzó a hablar con mucha claridad y les decía que él iba a caer en manos de los judíos, que los ancianos del pueblo lo iban a condenar, que lo iban a crucificar y que iba a resucitar al 3er día. Más claro no pudo hablarles. Pero sin embargo, hermanos, aparece ahí la figura de Pedro. Pedro, que en el fondo, movido quizás por su cariño hacia el Mesías, por un sentimiento muy humano, él aparta a Jesús y le dice que esto, dice, se puso a increpar a Jesús y le decía que eso no le puede pasar. Y Jesús increpó a Pedro, dice, de cara a los discípulos y les dijo: apártate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Y es que en el fondo, hermanos, proponer un mesianismo sin cruz era desviar a Jesús de su misión.
quería apartarlo de este momento. Y Jesús, hermanos, en este Evangelio nos habla de esto. No pretendamos tener un camino cristiano sin cruz. Jesús es claro, porque después hace una declaración a todos los discípulos y a la gente. No solo a los discípulos, les dice: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Entonces, negarse a sí mismo y cargar con la cruz. A eso nos llama el Señor. Porque para ser discípulo de Jesús, hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a llevar la cruz. No podemos pretender un camino de facilismos. No podemos pretender un camino donde todo está ya llano, sin cruz. Aprender a caminar llevando la cruz significa amar, significa dar la vida, significa creer. Por eso, hermanos, todas las veces que en vez de abrazarnos a la cruz, tengamos la tentación de bajarnos de la cruz y de buscar otro camino, tenlo por cierto que te vas a equivocar. El camino de Cristo es así, pero no quiere decir que Dios te abandona, sino que al contrario, vengan a mí los que están cargados y agobiados, que yo los aliviaré, dice Jesús. Aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Querido hermano, querida hermana, si te ha tocado llevar una cruz pesada, tenlo por cierto que si clamas a Dios, Él te ayudará. Pero no renuncies a tu cruz. Tu cruz se convertirá en bendición si eres capaz de abrazarla. Pero si reniegas de ella y quieres escoger un camino de facilismo, esa cruz será cada vez más pesante. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de llevar nuestra cruz con amor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les dé paz, salud, protección y bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, Dios los colme de bendiciones. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas.